La nave de patrulla galáctica Lanza Vigilante surcó el vacío oscuro del espacio, sus escáneres barriendo las rutas comerciales neutrales en busca de anomalías. El teniente Carrick, un oficial subalterno ansioso por demostrar su valía, estudiaba los últimos datos con los ojos entrecerrados. Entre el desorden habitual de balizas mercantes y escombros, una lectura destacaba: una pequeña nave no registrada a la deriva cerca del campo de escombros de una estación minera. Nave no identificada detectada, anunció Carrick con voz cortante, sin código de transpondedor, mínima potencia de salida. El capitán Tex subió al puente, su uniforme carmesí impecable, exudando el aire de autoridad que le venía naturalmente a una estrella en ascenso en el Imperio Galáctico. Tráiganla, ordenó, mirando la pantalla. Probablemente otro contrabandista. Recordémosles por qué la neutralidad no es un escudo contra la ley imperial. Minutos después, el rayo tractor de la Lanza Vigilante se fijó en la nave de Erel, arrastrándola hacia la bahía de la Ira. Guardias armados rodearon la nave cuando su escotilla se abrió siseando. De las sombras emergió un hombre alto, de hombros anchos, con ojos oscuros y penetrantes y un rostro grabado en silencio. Desafiante, no portaba armas visibles, pero su sola presencia irradiaba peligro. «Adelante, humano», ladró un guardia apuntando con su blaster. El hombre obedeció sin decir palabra, sus movimientos deliberados y pausados. El capitán Tex lo observó desde la cubierta de observación, notando la inquietante calma del extraño. «¿Cuál es tu nombre?», la voz de Tex resonó por el intercomunicador. «¿Importa?», respondió el hombre con tono medido. «Importará cuando registre tu ejecución», replicó Tex. «Llévenlo a la celda». Los guardias rodearon al hombre, esposando sus muñecas y escoltándolo por los estériles pasillos de la nave imperial. No ofreció resistencia, sus ojos escaneaban el entorno con precisión metódica. Cada puerta, cada rotación de guardia, cada nodo de vigilancia era catalogado silenciosamente. La celda era una celda fría y sin rasgos distintivos, iluminada por una luz cenital intensa. Cuando la puerta se cerró tras él, el hombre se sentó en el único banco, su expresión indescifrable. En el centro de mando, Tex se volvió hacia Carrick. «Realiza un escaneo completo. Quiero saber con quién estamos tratando». Carrick dudó y luego habló. «Señor, los registros de la nave fueron borrados y sus datos biométricos no coinciden con ninguno». «Registros en la base de datos». Tex frunció el ceño. «Un fantasma». «Entonces nadie opera en estos sectores sin una razón. Duplicar el escolta de guardias de vuelta en su celda». Nathan Steele, exeal de la Marina y uno de los operativos más letales de la Tierra, se recostó contra la fría pared, su mente acelerada. La misión había sido sencilla: infiltrarse en una instalación imperial, sabotear su reactor y extraer antes de ser detectado, pero una escaramuza imprevista había dejado a su equipo SC disperso. Su transporte comprometido ahora estaba solo en lo profundo del territorio enemigo. Su entrenamiento lo mantenía tranquilo. El pánico era el enemigo y la observación su arma. Estudió el campo de energía al cerrar su celda y notó su leve zumbido, una señal de inestabilidad menor. La estación de guardia afuera parecía lax, charlando sobre rotaciones y próximas vacaciones. Pasaron las horas y Nathan permaneció inmóvil conservando energía. Un par de guardias se acercaron a su celda, sus botas blindadas tintineando contra el piso pulido. «El capitán quiere echarle otro vistazo», dijo uno desactivando el campo. Nathan se puso de pie, su tamaño imponente incluso en la quietud. Los guardias lo flanquearon mientras lo escoltaban a una cámara de interrogatorios. Adentro el capitán Tex esperaba, flanqueado por dos oficiales. «Siéntese», Tex ordenó señalando una silla. Nathan se abalanzó al suelo. Obedeció con la mirada fija. «¿Quién eres?», preguntó Tex. «Solo un hombre tratando de sobrevivir», respondió Nathan con calma. «¿Esperas que me crea eso?», se burló Tex. «No eres ni mercader ni vagabundo, eso está claro. ¿Qué hacías cerca del espacio imperial?». Nathan permaneció en silencio, su expresión no delataba nada. «Fray, paciente de Tex, malinterpretas tu situación. Esto no es una negociación. Habla o me aseguraré de que te quedes aquí». «Inolvidable», dijo Nathan,
inclinándose ligeramente hacia adelante con voz baja. Crees que tienes el control, capitán, pero no tienes idea de lo que hay dentro de la jaula. La habitación quedó en silencio. El peso de sus palabras inquietó incluso a los oficiales más curtidos. Thea frunció el ceño, agitando una mano. Llévenselo de vuelta. Veremos cuánto dura su bravuconería. Mientras se llevaban a Natán, Tex lo observó marcharse. La inquietud carcomía los bordes de su confianza. Había algo en este humano, algo peligroso, algo más de lo que el imperio había previsto. De vuelta en su celda, Natán se permitió una leve sonrisa. El imperio había cometido su primer error, lo subestimaron. La lanzadera de transporte descendió a través de la atmósfera de Sion Prime. La instalación central de detención del Imperio Galáctico, el extenso complejo penitenciario construido en la ladera de una montaña escarpada, se alzaba como una fortaleza de la desesperación, sus muros erizados de torretas defensivas y patrullados por escuadrones de droides. Nathan Steele estaba sentado, encadenado entre otros prisioneros, con expresión impasible mientras la lanzadera se sacudía al acercarse. Sion Prime, murmuró un alienígena canoso a su izquierda, sus escamas opacas por la edad. Nadie sale de este lugar ileso. Natán no respondió, su mente ya calculaba el movimiento de cada guardia, la disposición del interior de la lanzadera, incluso las luces parpadeantes de los mecanismos de sujeción, todo era potencial. La lanzadera aterrizó con un gemido metálico y los prisioneros fueron golpeados como ganado. El tamaño y los rasgos humanos de Natán provocaron burlas de algunos de los reclusos más agresivos, mientras los guardias lo empujaban con aire de desdén. «Muévete, humano», ladró uno, empujándolo hacia adelante con una porra. Natán obedeció sin decir palabra, su rostro una máscara de indiferencia. Dentro de la prisión había un laberinto de corredores de acero. Barreras de energía brillantes y el tenue zumbido constante de la maquinaria lo condujeron a un bloque de celdas que albergaba una mezcla volátil de criminales alienígenas, contrabandistas, mercenarios e insurgentes, el tipo de lugar donde la supervivencia dependía del dominio o las alianzas. El guardia lo empujó a una celda pequeña con una estrecha litera y una sola luz tenue. La puerta se cerró tras él, dejándolo solo con sus pensamientos. La sonrisa cómica de Natán enmascaraba la tormenta interior. Había estudiado el comportamiento de los guardias, notando su exceso de confianza. Había memorizado la ubicación de las cámaras de seguridad y escuchado sutiles diferencias en el zumbido de las barreras de energía, un posible indicador de debilidades estructurales. Esa noche lo liberaron en el área común, una caverna llena de prisioneros de diversas especies. El aire estaba cargado de hostilidad, la tensión era palpable. Natán se movía con deliberada lentitud, cada paso calculado para evitar llamar la atención innecesariamente, pero algunos conflictos no podían evitarse. El imponente Vararan, con su piel correosa marcada por innumerables batallas, bloqueaba el camino de Natán. Detrás de él, un grupo de alienígenas igualmente brutales observaba. Sus risas guturales y burlonas. En mi asiento, el Bran gruñó señalando un banco al que Natán ni siquiera se había acercado. Natán detuvo su mirada, dirigiéndola a los compañeros alienígenas. No necesitaba ser un telépata para comprender su intención. Intimidación seguida de violencia. No sabía que los asientos estaban asignados, respondió Natán con calma. El labio del Bran se curvó en un gruñido. Te ganarás rápido, humano, o no sobrevivirás lo suficiente como para que te importe. El alienígena se abalanzó con su enorme mano, balanceándose hacia la garganta de Natán en un movimiento frenético. El Sith de Natán dio un paso al frente, su mano se elevó para torcer la muñeca del alienígena con fuerza precisa. Un crujido repugnante resonó en la habitación, seguido del aullido de dolor del cerebro. Antes de que el alienígena pudiera recuperarse, Natán le clavó un codo en las costillas, haciéndolo caer de rodillas. Retrocedió, su expresión era indescifrable mientras la habitación quedaba en silencio. Los compañeros del cerebro se congelaron,
Su bravuconería se evaporó. Intercambiaron miradas incómodas antes de retirarse, arrastrando a su líder herido. Nathan se giró y caminó hacia una esquina de la habitación, sentándose con un aire de calma y desapego. Los otros prisioneros lo miraron con una mezcla de miedo y el respeto brillando en sus ojos. Desde un balcón alto un par de guardias observaban la escena. ¿Viste eso?, murmuró uno con voz teñida de incredulidad. Sí, respondió el otro con tono cauteloso. Tenemos a uno vivo. El incidente no pasó desapercibido para el alcaide de la prisión, un sarín mayor llamado Beric. Revisando las imágenes de seguridad acarició sus tentáculos. Pensativo. Los humanos suelen ser frágiles, murmuró Beric con voz ronca, pero este es diferente. Informe al capitán Tex. De vuelta en su celda, Nathan se sentó en el borde de su catre repitiendo el encuentro en su mente. El altercado había revelado dinámicas clave entre los prisioneros: quien tenía el poder, quien evitaba el conflicto y quien podría resultar útil. También sirvió otro propósito: establecer su lugar en la jerarquía. Aún sabía que había llamado la atención. Eso era inevitable. El imperio no ignoraría el hecho de que un solo humano había vencido a uno de sus reclusos más brutales con facilidad. Mientras las luces se atenuaban para el ciclo nocturno simulado, Nathan se permitió un momento de reflexión. Cada movimiento que hacía servía a un propósito mayor, cada paso otra pieza del rompecabezas. El imperio, pensó, habían capturado a un humano común y corriente, pero no tenían idea de la tormenta que habían desatado entre ellos. Lejos de sentirse atrapado, Nathan sintió la familiar emoción de la anticipación. Siempre no era su prisión, era su campo de batalla. El zumbido de la barrera de energía fuera de su celda servía como un recordatorio constante de que la excesiva confianza del imperio sería su perdición, y Nathan Steele apenas estaba comenzando. Los pasillos tenuemente iluminados de Siempre vibraban de tensión. La noticia de la rápida y brutal eliminación de Bran por parte del humano se había extendido como la pólvora. Los reclusos susurraban sobre el recién llegado, algunos con miedo, otros con curiosidad. Los guardias observaban a Nathan Steele con recelo. Sus movimientos se volvieron más bruscos, sus agarres de armas más firmes. Nathan sintió el cambio, pero no dio ninguna señal. Se percató de cada mirada, cada palabra susurrada, cada cambio y rutina. Era otro dato, otra pieza del rompecabezas. Se movía por la prisión como una sombra, discreto pero siempre vigilante. Cada una de sus acciones era deliberada. Sin embargo, el imperio no estaba contento de dejarlo permanecer sin ser puesto a prueba. El capitán Tex se había interesado particularmente en el humano y ordenó su traslado al ala de máxima seguridad, un sector brutal donde la disciplina se mantenía a través de violencia y miedo. Nathan fue escoltado al nuevo ala bajo fuerte vigilancia. El metálico golpeteo de sus botas contra el suelo resonó en el silencio opresivo. El aire era más denso allí, impregnado de las reglas tácitas de supervivencia. Los ojos de cada prisionero lo seguían, sus expresiones iban desde depredadoras hasta calculadoras. En un rincón del patio común, un corpulento recluso sorcatiano llamado Gort observaba a Nathan con frío interés. Conocido por su salvaje dominio del sector, Gort había derrotado a más rivales de los que nadie podía contar. La visión del tranquilo y modesto humano despertó su curiosidad y su desdén. «Carne fresca», gruñó Gort. Su voz resonó a través del patio. «He oído historias sobre ti, humano. Veamos si eres tan peligroso como dicen». Nathan no respondió. Su atención se centró en el diseño del patio. Observó las posiciones de los guardias, la ubicación de las torretas automáticas, los puntos ciegos y el sistema de vigilancia. Gort se puso de pie, su enorme figura proyectando una sombra sobre Nathan. «Ignorarme es un error», dijo el sorcatiano. Lanzó un puñetazo con la fuerza de una bola de demolición. Nathan se movió, como el agua, esquivando el golpe y clavando una palma abierta en la caja torácica expuesta de Gort. El golpe fue quirúrgico, diseñado para incapacitar en lugar de matar. Gort se tambaleó, jadeando, pero Nathan no le dio tiempo a recuperarse. En un instante, Nathan barrió las piernas de Gort y lo inmovilizó en el suelo,
su antebrazo presionando contra el grueso cuello de Sor Catán. «Has dejado claro tu punto», gruñó Gort, ahogándose en sus propias palabras. Natán lo soltó y se puso de pie, con una expresión tranquila, casi aferrada. «No estoy aquí por ti», dijo con voz baja pero con peso. El patio quedó en silencio. La demostración de Natán había sido precisa e implacable, un mensaje para cualquiera que observara. No era una presa, era una tormenta que dejaba ruina a su paso. Desde una sala de control con vistas al patio, el capitán Tex observó la escena con una mezcla de frustración e inquietud. «No es solo peligroso», murmuró Tex al alcaide Beric, que estaba a su lado. «Es disciplinado, calculador, eso lo convierte en una amenaza». Beric asintió, sus tentáculos se contrajeron pensativamente. «Es más de lo que parece, capitán, si es un operativo, podría poner en peligro más que solo esta instalación. ¿Debería autorizar un interrogatorio mejorado?» Tex negó con la cabeza. «No, veamos cómo maneja la presión real. Liberen al escuadrón Ryok en su sector durante el próximo ciclo. Si sobrevive sabremos exactamente con qué estamos lidiando». Natán regresó a su celda esa noche, su cuerpo relajado pero su mente aguda. Podía sentir el peso de la atención del imperio presionando sobre él. Pero no le preocupaba, este era el baile para el que había sido entrenado, un juego de supervivencia y dominio donde un paso en falso significaba la muerte. Al día siguiente, la tormenta llegó durante el turno de trabajo programado en el sector industrial de la instalación. Las alarmas sonaron y las puertas se cerraron de golpe. El escuadrón Rylok, ejecutores de élite mejorados cibernéticamente, marcharon hacia el área. Su misión era clara: eliminar al humano. Natán se movió instintivamente usando la maquinaria y las sombras como cobertura. Los rigs eran implacables, sus sentidos aumentados escaneando en busca de movimiento. Una ráfaga de fuego de plasma iluminó el sector mientras Natán se movía rápidamente entre cintas transportadoras y cajas de almacenamiento. Con la mente acelerada, encontró lo que estaba buscando. Una escotilla de mantenimiento expuesta que conducía a el sistema de refrigeración del sector cronometraba sus movimientos con precisión. Atrajo a los rigs a una trampa mientras el primer ejecutor se acercaba. Natán emergió de las sombras, con las manos agarrando una barra de metal recuperada de la maquinaria. El golpe fue brutal, desactivando el conjunto de sensores Ryok y derribándolo de un solo golpe. Los demás cargaron sus armas disparando, pero Natán ya se estaba moviendo. Explotó su rigidez, su dependencia de la tecnología, atacando donde sus aumentos los dejaban vulnerables. Uno por uno, cayeron sus máquinas, desvaneciéndose en el silencio. Para cuando la alarma cesó, Natán estaba solo, respirando con dificultad pero victorioso. A su alrededor, los restos del escuadrón Ryok estaban esparcidos como juguetes desechados de la sala de control. Tex golpeó su puño contra la consola. «Basta de juegos», gruñó. «Preparen los equipos de extracción. Lo quiero destrozado». Natán, secándose el sudor de la frente, miró las cámaras de seguridad. Sabía que lo estaban observando, pero ese era el punto. Que vieran, que temieran. Siem Prime no era una prisión, era su campo de pruebas, y Natán Steele no estaba allí para sobrevivir, estaba allí para ganar. Los muros de Siem Prime temblaron con explosiones distantes mientras Natán Steele iniciaba su plan final. El sistema de alarma de la instalación sonó con sus chillidos agudos, mezclándose con los gritos de guardias y prisioneros aterrorizados. El humo llenó los pasillos, el hedor acre de circuitos quemados y metal fundido asfixiando el aire. Natán se movía como un depredador, cada paso con propósito, cada acción precisa. La emboscada al escuadrón Ryok le había dado lo que necesitaba: armas, equipo y, lo más importante, influencia. Sus sistemas aumentados contenían datos sobre la infraestructura de la prisión, incluidos códigos de acceso y planos. Con ese conocimiento, Natán había vuelto las herramientas del imperio en su contra. En el centro de mando, el capitán Tex ladró órdenes, su compostura resquebrajándose bajo el peso del caos que se desarrollaba a su alrededor.
sella el ala de máxima seguridad, despliega todas las unidades disponibles. El alcaide Beric miró los monitores. Sus tentáculos se contraían con agitación. Está apuntando al núcleo de energía. Si lo alcanza, sé lo que pasa, espetó Tex. Deténganlo. El camino de Nathan hacia el núcleo era un pasillo de guardias de la resistencia armados con blásteres que formaban bloqueos, pero sus tácticas no eran rival para su entrenamiento. Se movía entre ellos como un fantasma. Su rifle de plasma prestado aniquilaba a la oposición con despiadada eficiencia. En un pasillo, un escuadrón de droides avanzaba. Sus voces mecánicas zumbaban órdenes de rendición. Nathan lanzó una carga térmica robada en medio de ellos. La explosión los redujo a escombros chispeantes que alcanzaron el núcleo de energía. Nathan se topó con su último obstáculo, una puerta fuertemente fortificada flanqueada por torretas automáticas. Se agachó tras una cobertura, su mente acelerada. Los códigos que había extraído de los datos de Reloc desactivarían las torretas, pero solo si llegaba al panel de control en la pared opuesta. Exhaló, estabilizándose. El tiempo lo era todo. Con una explosión de velocidad, Nathan corrió a través del espacio abierto, esquivando una lluvia de rayos de energía. El calor le quemaba la piel, pero no vaciló. Se deslizó hasta su posición e introdujo la secuencia. Las torretas se apagaron con un zumbido bajo. Sus amenazantes cañones se inclinaron inertes. La puerta se abrió con un silbido, revelando el reactor principal de la instalación. La cámara era una cavernosa extensión de maquinaria. Su núcleo pulsante brillaba con una tenue luz azul. Nathan dio un paso adelante. El eco de sus botas resonó contra el suelo a sus espaldas. El capitán Tex entró flanqueado por un escuadrón de guardias de élite. Su rostro era una máscara de furia. «Has llegado hasta aquí, humano», se burló Tic, apuntando con un blaster a Nathan. «Impresionante. Pero esto termina ahora». Nathan se giró lentamente, bajó el arma, pero su postura se mantuvo firme. «Ya has perdido», dijo con voz tranquila. «La única pregunta es cuánto más sacrificarás antes de aceptarlo», gruñó Tex. «Estás en desventaja numérica y de armamento. Suelta tu arma y ríndete o...». La sala se estremeció violentamente cuando otra explosión recorrió las instalaciones. La expresión de Nathan no cambió. «Ese era tu escudo externo», dijo. «En unos 5 minutos, todo este complejo colapsará. Si yo fuera tú, me centraría menos en mí y más en encontrar una salida». Tex vaciló. La comprensión se apoderó de él. Su ira hirvió y disparó. Nathan se movió instintivamente, esquivando la explosión y devolviendo el fuego. La cámara del reactor estalló en el caos mientras los disparos del blaster rebotaban en las paredes. El entrenamiento y el ingenio de Nathan le dieron la ventaja. Los guardias cayeron uno a uno. Su precisión no era rival para sus implacables tácticas. Tex, herido pero vivo, se tambaleó hacia la consola de control. Tecleó furiosamente, intentando anular la fusión del reactor. «¿Crees que puedes detener esto?», preguntó Nathan, avanzando lentamente. Tex se giró para encararlo, su blaster temblando en su mano. «Te mataré, humano. No eres más que un salvaje primitivo». La expresión de Nathan se endureció. «Soy la consecuencia de tu arrogancia». En un movimiento fluido, desarmó a Tex y lo derribó al suelo. El capitán luchó, pero la fuerza y precisión de Nathan eran abrumadoras. «No sobrevivirás a esto», jadeó Tex. Nathan se inclinó y cerró la voz, un frío susurro. La supervivencia nunca fue el objetivo. Dejó a Tex incapacitado y centró su atención en el reactor. Con movimientos rápidos, colocó las cargas térmicas restantes en las uniones críticas mientras configuraba el temporizador final. Activó una baliza en su muñeca, una señal de socorro para su equipo de extracción, que había estado esperando el momento adecuado para llegar al perímetro de la instalación. El zumbido del reactor se hizo más fuerte. La cuenta regresiva avanzaba hacia la masa crítica.
Nathan corrió a toda velocidad por los pasillos, evitando techos que se derrumbaban y explosiones de fuego. Los prisioneros, envalentonados por el caos, habían superado gran parte de la resistencia restante. Sus gritos de libertad resonaban por los pasillos, llegando a la superficie. Nathan emergió al frío aire nocturno. Una elegante lanzadera camuflada descendió, abriendo su escotilla para revelar un rostro familiar. El comandante Hayes, su antiguo supervisor. Cortando por poco, dijo Steele Eye con una sonrisa burlona. Nathan subió a bordo, respirando con dificultad, como en los viejos tiempos. Cuando la lanzadera despegó, la instalación estalló en una explosión cegadora. La onda expansiva sacudió la nave. Nathan observó en silencio como Siemprime se derrumbaba en la ladera de la montaña, una ruina humeante de la arrogancia imperial. Por un momento, se permitió sentir el peso del éxito de la misión. El imperio había aprendido una lección costosa. Subestimar a la humanidad, especialmente a los Navy SEAL, fue un error que no olvidarían. Pero no había tiempo para celebraciones. Esta era solo una batalla en una guerra mucho mayor. Nathan Steele no solo luchaba por sobrevivir, luchaba para recordarle a la galaxia que la humanidad no sería quebrantada.